Buenas noches, profesor. Soy el alumno Kevin Jean-Pierre Calderón-Sánchez. Y bueno, este es mi trabajo final. El trabajo final lo que contiene son, bueno, vamos a tratar lo que es el tema, lo de las ramas de la farmacología, los fármacos agonistas y antagonistas, los antidepresivos, los ansiolíticos y los psicofármacos de los trastornos de la personalidad, la farmacogenética y la farmacogenómica, perdón. Primero vamos a comenzar con lo que vienen a ser las ramas de la farmacología. Y antes de entrar a ese tema, primero hay que saber qué es la farmacología, ¿no? Y bueno, en sí es la ciencia que estudia los medicamentos o fármacos y cómo estos pueden llegar a interactuar en el cuerpo. Dentro de esta disciplina también encontramos tres áreas fundamentales, que son, voy a hablar ahorita, la farmacodinámica, farmacocinética y la farmacodependencia. Comenzaremos con lo que viene a ser la farmacocinética, que en sí se centra en estudiar qué hace el cuerpo con el fármaco, es decir, cómo lo absorbe, cómo lo distribuye por los tejidos, cómo lo metaboliza y cómo finalmente lo elimina. Muchas veces a través de la orina o de las heces. Y bueno, este proceso en sí tiene como cuatro fases, que viene a ser la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y bueno, esto nos ayuda a entender cuánto tiempo puede tardar un medicamento en hacer efecto y con qué frecuencia debe administrarse. Y bueno, por otro lado también tenemos la farmacodinámica, que en sí es lo contrario a la farmacocinética, que este en sí es lo que hace el fármaco en el cuerpo. Se enfoca en cómo actúa el medicamento a nivel celular y molecular, sobre qué receptores actúan, qué efectos producen y cuál es su mecanismo de acción. También tenemos la farmacodependencia, que como su nombre lo dice, se refiere a la dependencia física o psicológica que puede desarrollar una persona hacia un fármaco. Y bueno, esto ocurre especialmente con medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central, como los opioides, las benzodiazepinas o estimulantes, que es un tema delicado porque puede llevar al abuso, tolerancia o síndrome de abstinencia si no se usan correctamente. De ahí comenzamos con el tema de los fármacos agonistas y antagonistas. Bueno, los fármacos agonistas en sí es aquel que se une a un receptor específico en el cuerpo y lo activa, imitando la acción de una sustancia natural, lo cual esto produce una respuesta biológica. Un ejemplo clásico es la morfina, que es agonista en los receptores de opioides y al activarlos bloquea la sensación de dolor. Y bueno, por el contrario, el fármaco antagonista en sí se une al mismo receptor pero no lo activa. En lugar de eso lo bloquea. Y bueno, un ejemplo muy conocido sería de la naloxona, que es un antagonista que se usa para revertir sobredosis de opioides, bloqueando sus efectos de casi forma inmediata. Bueno, en conclusión, los fármacos agonistas en sí, abren más los receptores y los fármacos antagonistas bloquean los receptores. Y bueno, después tenemos los antidepresivos. Bueno, en sí los antidepresivos y los ansiolíticos son muy utilizados en la salud mental. Son psicofármacos que son muy utilizados en la salud mental. Bueno, los antidepresivos en sí son medicamentos diseñados para tratar principalmente la depresión, pero también se usan en casos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico y entre otros. Y actúan regulando los niveles de neurotransmisores, como la serotonina, noradrenalina y la dopamina, que están relacionadas con el estado de ánimo y el equilibrio emocional. Entre las más conocidas están las ISRS, como las que he puesto acá, que vienen a ser la fluoxetina, la sertralina y la amitriptilina, y entre otros fármacos más. Y bueno, estos en sí, también existen otros grupos, como los tricíclicos y los inhibidores de la monoaminoxidasa. Y bueno, es importante saber que los antidepresivos en sí no hacen efecto de inmediato, suelen tardar entre 2 a 4 semanas para que el cuerpo en sí, y la persona en sí pueda comenzar a notar mejorías. Bueno, y por otro lado tenemos los ansiolíticos. ¿Qué son los ansiolíticos? En sí se utilizan para disminuir la ansiedad, la tensión, el insomnio y la agitación emocional. Bueno, los ansiolíticos más conocidos serían los benzodiazepinas, que vienen a ser como los que he puesto acá, que es el diazepam, clonazepam y el alprazolam.
Y bueno, estos medicamentos en sí actúan sobre el GABA en sí, que es lo potencia esta acción del GABA. Y bueno, estos medicamentos tienen un neurotransmisor que inhibe o calma la actividad del sistema nervioso central. Sin embargo, un dato importante de estos fármacos, que son los ansiolíticos, es que pueden generar tolerancia y dependencia si se usan por mucho tiempo. Por ello, su uso debe ser estrictamente controlado por un profesional de salud mental. Bueno, de ahí tenemos lo que viene a ser los psicofármacos para los trastornos de la personalidad. Y bueno, en sí, los trastornos de personalidad son patrones estables y rígidos de pensamientos y emociones y comportamientos que causan problemas en la vida diaria. Generalmente comienzan en la adolescencia, la juventud y pueden llegar a generar dificultades en las relaciones, el trabajo o la identidad personal. Y bueno, esos trastornos en sí se dividen en tres, que es el grupo A, grupo B y grupo C, como podemos observar acá. El grupo A en sí es el trastorno paranoide, esquizoide y esquizotípico, que en sí en sí en estos casos, si hay síntomas de desconfianza extremas o ideas raras, se pueden utilizar antipsicóticos atípicos como risperidona o quetiapina. De ahí tenemos el grupo B, en los cuales están el trastorno límite de la personalidad, el trastorno antisocial, el trastorno histriónico y el trastorno narcisista. Y bueno, en sí, por ejemplo, puede haber, como que en el TLP puede haber impulsividad, cambios emocionales intensos, irritabilidad, miedo al abandono. Para tratar estos síntomas en sí se utilizan estabilizadores del ánimo como el litio, valproato o la motragina, la motrigina, perdón. También se usan antidepresivos y SRS y en algunos casos antipsicóticos si hay conductas autolesivas o distorsiones cognitivas. De ahí tenemos el grupo C, los cuales están el trastorno evitativo, trastorno dependiente y trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Y bueno, como lo dice acá, en sí estos trastornos se utilizan antidepresivos y SRS como la paroxeticina o es escitalopram y bueno, que son útiles, perdón, creo que bajó mi audio, allá, que son útiles en sí para reducir la ansiedad. A veces se combinan con ansiolíticos de forma puntual. Y es muy importante recalcar que los psicofármacos no curan los trastornos de la personalidad, sí, pero ayudan a controlar estos síntomas molestos que puede llegar a haber y que pueden interferir con los procesos terapéuticos. Y bueno, en sí la base del tratamiento es siempre la psicoterapia, especialmente terapias como la cognitiva conductual o bueno, la dialéctica conductual. Y bueno, finalmente tenemos la farmacogenética. Y bueno, ¿qué es la farmacogenética? Pues como vemos acá, en sí la farmacogenética en sí también conlleva lo que viene siendo farmacogenómica. Son dos conceptos de la farmacología. Bueno, primeramente la farmacogenética estudia cómo las diferencias genéticas entre las personas pueden llegar a afectar las respuestas a los medicamentos. Por ejemplo, dos personas pueden tomar el mismo fármaco, pero uno lo metaboliza de distinta manera a la otra. Como, por ejemplo, una persona lo puede metabolizar más rápido y la otra más lento, lo que puede hacer que no funcione igual o que uno de ellos tenga efectos adversos. Y bueno, la farmacogenómica en sí tiene un enfoque más amplio lo cual estudia el genoma por completo y que para entender cómo una combinación de genes influye en la forma en la que el cuerpo responde a los medicamentos. Bueno, esto permite avanzar hacia una medicina más personalizada, donde los tratamientos en sí se adaptan no solo a los síntomas, sino también a las características biológicas y genéticas del paciente. Y bueno, gracias a estos avances en sí se puede evitar el uso de medicamentos ineficaces, reducir los efectos secundarios y elegir el tratamiento correcto desde el inicio. Y bueno, en conclusión, la farmacología es una herramienta en sí muy poderosa para el tratamiento de muchas enfermedades, especialmente en las que se centran en la salud mental. Conocer cómo llegan a actuar los fármacos, cómo lo metabolizan, cómo se pueden adaptar las características individuales de cada persona nos permite brindar una decisión más precisa, segura y efectiva. El uso de psicofármacos en sí debe hacerse siempre que de manera responsable y bajo la supervisión médica.
Y bueno, especialmente en casos complejos como los trastornos de personalidad, donde la combinación de la psicoterapia es fundamental y gracias a la farmacogenética y la farmacogenómica, como vimos acá, el futuro de la medicina en sí se orienta hacia la personalización de los tratamientos, respetando la singularidad de cada paciente. Y bueno, eso sería todo en sí, todo eso. Ese es todo mi trabajo. Según que Jean-Pierre Calderón escuché, hablé sobre los ramas de la farmacología, como sabemos que son la farmacodinámica, la farmacocinética y la farmacodependencia. Y bueno, los fármacos agonistas y antagonistas, porque como les mencioné también, los fármacos agonistas en sí bloquean perdón, abren los receptores a comparación de los fármacos antagonistas que los bloquean. Por ejemplo, en un caso donde una persona presenta, como nos mencionó usted, un caso de esquizofrenia, cuando una persona, es cuando una persona tiene exceso de la dopamina en el cerebro, si no me equivoco. Sí, pero bueno, en conclusión es como que hay fármacos antagonistas que bloquean los receptores de dopamina y bueno, pueden bloquear el exceso de dopamina, serotonina, entre otros neurotransmisores. También los antidepresivos que le mencioné, la fluoxetina, la sertralina y la amitriptilina. Los ansiolíticos, que es el diazepam, el clonazepam, el alprazolam. Los fármacos para cada trastorno de la personalidad, como se lo menciona, que viene a ser el trastorno paranoide de la personalidad, trastorno esquizoide, trastorno esquizotípico, y el grupo B está trastorno de la límite de la personalidad, que es el TLP, el trastorno antisocial, también está lo que viene a ser el trastorno histriónico y el trastorno narcisista. También tenemos en el grupo C lo que viene a ser un trastorno evitativo, trastorno dependiente, trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, como usted lo menciona en clase. La farmacogenética que yo mencioné es como para cómo responde cada persona frente a una dosis de fármacos, ¿no? Es como que una persona lo puede recibir y lo puede recibir de una forma, como que uno lo puede procesar más rápido y la otra, luego uno lo puede metabolizar más rápido en comparación con otra persona más, y tal vez tengan diferentes efectos, uno, el efecto, como lo dije, lo que sea más rápido y el otro sea más lento, ¿no? Eh, y bueno, también está la farmacogenómica, que es acapara todo, que sí, en conclusión, es como se orienta a entender en varios pacientes qué medicamentos pueden llegar a procesar, en sí, no solo en lo que viene a ser la genética de una persona, sino que en varios, ¿no? Varios pacientes. Bueno, eso sería todo, profesora, que son mis referencias. No puedo poner todas por el tamaño, entonces, y lo del formato acá, lo he hecho de esta manera y espero que se entienda. Y bueno, muchas gracias por su atención y perdón si le hice mal. Gracias.